Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con una invitada sumamente especial y a la cual le agradezco enormemente por dar su testimonio. El día de hoy estamos con Fernanda de Andrade, exfraterna y sobreviviente de la cultura de abusos dentro de la familia Sodalite. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola Armando, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir mi historia, compartir mis vivencias en todo este contexto que estamos viviendo. Así es. Fernanda, para aquellas que no tienen el lujo de conocerte, em, ¿cuál es tu historia personal? ¿Cómo fue tu infancia y cómo llegaste a la comunidad sodalite en Brasil? Ya, muy bien. Yo soy de San Pablo, eh, de una familia muy católica, mi mamá muy católica, eh, desde muy chiquitita iba a misa todos los domingos, rezábamos el rosario en casa, estudié en un colegio de monjitas. Entonces el tema de la fe era algo muy presente en mi vida. Y en la parroquia de la cual pertenecía, eh, es en la diócesis es la diócesis de Santo Amaro, Ujú, la diócesis donde el sodalicio en el año 90 es invitado a ir a empezar sus labores apostólicas. En ese entonces el sodalicio estaba en Río de Janeiro, ¿no? Después se va a Petrópolis, que es una ciudad cerquita a Río, y ujú, posteriormente a San Pablo. Entonces, yo en la misa con mi mamá escucho en los avisos parroquiales una invitación a un encuentro juvenil. mm, Entonces, eran de parte del obispo de Santo Amaro, don Fernando, invitando a los jóvenes a partir de 14 para arriba. Yo tenía 14, sí, jóvenes de hasta de 12, 13, 14 años, para que fuéramos a una actividad llamada Cristiada, mm, que era encuentros de juveniles con jóvenes. Como los jóvenes estaban llegando recién, no conocían a nadie, el obispo de buena gente les ofreció a los jóvenes: yo reúno a los jóvenes de distintas parroquias, ustedes organicen su cristiada y de ahí empiezan a organizarse el movimiento de Vía Cristiana. Y así fue, ¿no? Yo inocente en el sentido de que creía que era algo bacán, imagínate, un encuentro de jóvenes, vamos a juntar adolescentes, pues una edad de mucho desarrollo, que bacán conocer adolescentes de otras parroquias, de otros barrios, de otras localidades. mm. Bueno, San Pablo es una ciudad bastante grande, la diócesis es bastante grande, no sé decirte cuántas parroquias tiene la diócesis, pero son muchísimas. Entonces era una invitación bacán a conocer jóvenes de otros lugares, ¿no? Y voy a esas primeras reuniones, que primero se forma como un equipo de jóvenes para organizar quién iba a trabajar en la secretaría, quién iban a trabajar en la cafetería, cómo iban a organizar los paneles, cómo Mm. iban a planificar los juegos, como toda la organización del evento. Y yo voy y en esa reunión conozco a los SOAR, ¿no? Mm, Que todos peruanos que iban de Río a San Pablo. Río a San Pablo, la distancia es como 500 kilómetros, casi 400 y pico. ujú, Ellos iban en auto para dirigir esas reuniones y empezar a organizar esas primeras iniciativas del movimiento de Vía Cristiana. Entonces es ahí donde conozco a los Oalites, me quedo encantada con la simpatía que tenían, porque eran buena gente, porque eran simpáticos,
porque proponían dinámicas distintas a las dinámicas que nosotros vivíamos en nuestras parroquias, como que era muy atractivo, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, sigo en esas reuniones, organizamos ese evento, esa cristiada. No recuerdo, pero habrán ido unos 300, Wow. 400 jóvenes. Y de Río, como los Soalites ya tenían una parroquia en Río, Nuestra Señora de la Guía, los jóvenes de la parroquia de Río van a San Pablo, entonces se generó un ambiente pajísimo, simpatiquísimos, todo gente linda, bacán, organizando encuentros. Entonces fue una experiencia lindísima. Se acaba el evento, la cristiada, y se forman las primeras agrupaciones en San Pablo. Mm. Entonces ahí, post ese encuentro, yo me quedo en esas reuniones. Entonces los Soalites iban a cada 15 días de Río a San Pablo para dirigir esas reuniones con los jóvenes. Nos reuníamos en parroquias que el obispo nos prestaba. En ese entonces los Soalites ya conocían más sacerdotes, ya tenían más Claro. amigos. Y como que las puertas se fueron abriendo porque era un movimiento nuevo de laicos con un ímpetu evangelizador muy fuerte, con una pegada muy bacán para jóvenes. Entonces, era un ambiente de mucha calidez, de acogida, nos reuníamos en las parroquias y qué sé yo. Eso fue en el año, ahí las fechas me van a fallar un Mm. poquito, en el año 91 y en el año 92 los Soalites fundan la comunidad en San Pablo. Mm. Ok. Entonces, el 91, todo esa primera organización lo hacen a distancia, yendo y viniendo de Río. Ujú. Y el año siguiente van a vivir a San Pablo en el año 92. Incluso el obispo le ofrece su propia residencia para Wow. que los Soalites vayan a vivir ahí. Entonces, los Soalites ya fundan la comunidad Madre de los Apóstoles. Ujú. Y empiezan ya de una manera formal, organizada, sistemática. Ya tenían su casa, tenían el apoyo del obispo, ya tenían jóvenes cercanos a ellos. Como que todo se estaba dando súper bien, ¿no? Para Ujú. el movimiento de Vía Cristiana. Y el obispo los quería mucho. Los Soalites ayudaban mucho en la diócesis, daban charlas en las parroquias a los obispos, se organizaban retiros. O sea, era una presencia muy fuerte, el obispo los amaba, los sacerdotes los querían. Fue como se hizo una sinergia muy interesante. Y nosotras, yo y otras chicas y chicos, estábamos ya en esa, ¿no? En ese grupo, ya éramos agrupados, ya teníamos reuniones de agrupación y las actividades fueron aumentando, más cristiadas, ¿no? Las vivencias también en colegios, después convivios. Lo mismo que se hacía en Lima, que se hacía en Medellín, que se hacía en Arequipa, se fue repitiendo tal cual en San Pablo, ¿no? Ujú. Entonces, y nada, y yo cada vez más comprometida, más feliz de estar con ellos, con la gente, qué sé yo. Y en ese proceso empiezan a surgir los cuestionamientos vocacionales, ¿no? Qué bonito, Mm. qué lindos son los Soalites, qué amigos, cómo se aman, la vida comunitaria. Teníamos ese anhelo, las chicas, de que nosotras también queremos tener una comunidad de chicas, queremos ser amigas en el Señor. Y empieza a brotar todo ese deseo de la vocación, ¿no? Mm. Y eso pasa en el año 92, 93. Y en el año 94, las fraternas hacen su primer viaje apostólico a San Pablo, Ujú. porque ya había un grupo grande de chicas, ya querían conocer esas chicas que decían que tenían vocación y todo. Entonces, en el 94, Cecilia Collazos
y Ana Cristina Villa viajan a San Pablo y tienen retiros, reuniones, encuentros con jóvenes que tenían inquietudes vocacionales y yo estaba en ese grupo. Y en ese mismo viaje hago mi promesa de AMI, que era una promesa de discernimiento vocacional para saber si realmente yo tenía vocación a la vida consagrada o a la vida matrimonial. Esa promesa hicimos 4 chicas. Para esa promesa, Cecilia Collazos, que es psicóloga, hizo evaluaciones psicológicas de nosotras 4, obviamente sin autorización de nuestros padres. Fuimos evaluadas psicológicamente y supuestamente aprobadas. No éramos loquitas o qué sé yo, para poder ser AMIs. Y hicimos la promesa AMI. Y pues alegría, fiesta, qué bacán. Y bueno, todo iba en crecimiento. A la parte de los hombres, los chicos también haciendo promesas de aspirantes. Y todo estaba caminando súper bien. Entonces, como ya habíamos 4 AMIs, el superior de la comunidad de San Pablo empieza a dedicarse a dar más atención, más tiempo, más cuidado con las AMIs, porque al final eran chicas que iban a ser fraternas. Entonces empieza a dar consejería espiritual. Ok. Entonces el encargado de la comunidad sodalite de San Pablo fue tu El director, superior, el superior fue tu director espiritual desde el 94. exactamente. De post promesa AMI, seguíamos, imagínate, en esa época no teníamos internet ni celular, el contacto con las fraternas eran por cartas y llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, el superior de la comunidad de San Pablo empiezan a dirigir las reuniones de las AMIs y a dar consejerías espirituales. Y ahí empiezan los problemas, porque ese superior, en mi concepción hoy, después de muchos años vividos, era una persona enferma, una persona muy manipuladora, una persona que le gustaba tener el control de todo y él buscaba tener un control afectivo, era una persona muy afectiva. Entonces empezó a tener muchos gestos de cariño, de abrazos, de toques, dentro de ese contexto de que es una persona afectiva, de que nos está ayudando en nuestra actividad, pero nosotras éramos chiquillas de 17 años, bueno, y él un señor superior, ¿no? Entonces, en ese contexto, empezaron los abusos conmigo. Los abusos se pagaban en la comunidad Soali, dentro de la comunidad. Íbamos allá para las consejerías, las reuniones de grupo, y allá se daban esos abusos, en ese primer momento de toques, caricias, etc. Yo siempre conté a Cecilia qué pasaba. Cecilia era consciente porque le contábamos, porque nos parecía raro que solo teníamos esas expresiones de afecto con ese sexualite y no con otros. Entonces, contábamos a Cecilia, pero nunca se magnificó, nunca se criticó. Era como una información más, ¿no? No se daba como una valoración, una importancia a eso. Entonces, los abusos se dieron en el año 95 y en el año 96 es donde sufro el abuso más grave, donde el superior me lleva a un cuarto de la comunidad y donde abusa sexualmente de mí. Entonces, nosotras no frecuentábamos algunas partes de la comunidad porque habían las partes reservadas para ellos y las partes públicas para los jóvenes.
me lleva al segundo piso de la casa, en un cuarto, y comete un abuso conmigo. Que en mi concepción fue el ápice del abuso, porque el abuso ya había venido con las caricias, los abrazos, los besos, las pasadas de mano en el cuerpo, pero era público en frente de otros, y como que era, es afectivo, es muy de toque, y etcétera, ¿no? Pero el ápice es cuando ya me lleva a un cuarto y donde sufro mi abuso sexual. Yo fui muy consciente de que había sido abusada. Tuve mucha claridad de lo que había pasado en aquel cuarto, en aquella comunidad. Era algo impropio, indebido, inmoral, irrespetuoso, que no había sido yo respetada y sí manipulada, porque todo era en función de hacerte más fuerte para cuando entres en comunidad, a que manejes mejor tu propio cuerpo, a que conozcas mejor tu cuerpo. Entonces, toda esa pseudo filosofía por detrás para abusar sexualmente de una mujer de 18 años, ¿no? En ese entonces, en el 96, yo ya tenía 18 años. Ujú. Ese día me quedo, después del abuso, me quedo sin rumbo, sin saber qué hacer. Y bueno, trabajaba en un colegio donde ese superior era mi jefe pastoral. Así que, post abuso, voy al colegio a trabajar con la persona que me había abusado. Entonces, para mí era una situación aún más vejatoria, humillante, porque no lo quería ver. Tenía asco, tenía vergüenza, quería distancia de esa persona, pero era mi jefe de mi trabajo y tenía que seguir interactuando con él. Y en ese día, en la noche, llamo a Cecilia Collazos y le cuento todo lo que había pasado conmigo. Cuento todos los detalles del abuso, con todos los pelos y comas. Y Cecilia se sorprende. Te voy a ser sincero, no tengo claridad de todo el feedback de la conversación con ella, pero escucha, no manifiesta una preocupación conmigo como abusada, y sí con el Salicio, con la fraternidad, con las AMIs. No hubo una preocupación, bueno, ¿y tú cómo te estás sintiendo? ¿Qué eso generó en ti? ¿Qué te causó? ¿Qué dolor te dejó? No, y simplemente me dice lo siguiente: a partir de ahora ya no vas más a la comunidad Soalite, ya no hables más con ese superior, él no va a ser más tu consejero. Voy a decir a las otras AMIs que tampoco vayan, las agrupadas ya se prohíbe a que ninguna chica más frecuente a la comunidad Soalite en San Pablo. Entonces, yo sabía el contexto, pero las otras personas no sabían. Y Cecilia siempre me dijo: eso es entre nosotros, no cuentes a nadie, eso es un asunto muy reservado, no es para estar hablando así nomás. Entonces, también fue una situación constrangedora, porque yo sabía el por qué no podíamos más las mujeres irnos a la comunidad, pero las otras jóvenes no. Las otras chicas también tenían una dependencia afectiva con él. Las otras chicas también tenían consejería con él y decían: oye, pero ¿por qué no podemos hablar con él? ¿Pero por qué no podemos tener consejería con él? ¿No? Entonces se generó una situación incómoda, pero bueno, pues en ese entonces el que obedece nunca se equivoca. Todas las chicas obedecimos, ya no fuimos más a la comunidad y pum. Eso fue en mayo del 96. ¿Habían más sodalites viviendo en esa comunidad, aparte del superior? Sí, claro. Ok. Habían otros chicos que vivían ahí.
lo que te cuento sucede en mayo, y en julio yo voy a Lima a hacer mi experiencia comunitaria en la fraternidad, a Ok. vivir un mes entero en la casa de las fraternas en Barranco, para realmente confirmar si era mi vocación o no, y era el procedimiento que todos hacíamos, ¿no? Ujú. Tanto los toalites cuanto las fraternas. Entonces, en julio del 96, en Lima, vuelvo a conversar con Cecilia Collazos, volvemos a hablar del asunto, vuelvo a contarle todo de nuevo, vuelvo a describirle el abuso con todos los pelos y comas. Y Cecilia en ese momento me dice que llamó a Germán Doy, que le había contado a Germán Doy de que yo había sido abusada sexualmente, que Germán Doy había comunicado al Consejo Superior del Sodalicio sobre ese hecho, que yo me quedara tranquila, que ese asunto se moría allí, que nunca más hablar eso con nada, con nadie, con nada. Ujú. Se puso una piedra en el asunto. Muy paradójicamente, muchos de los expulsados de hoy eran del Consejo Superior en aquel momento, ¿no? Entonces, yo hago mi experiencia comunitaria, me va bien, quiero ser fraterna, vuelvo a San Pablo, sigo teniendo que interactuar con ese Soalite porque era mi jefe en mi trabajo, yo ya Siguió, no iba a la comunidad. siguió siendo tu jefe en el colegio. Sí, Ujú. y para mí era muy desesperante, Obvio. muy incómodo, pero era mi trabajo, era una situación difícil porque yo tenía que cumplir con mi contrato y a la vez tenía que interactuar con la persona que había abusado de mí, ¿no? Mm. Entonces fue muy humillante, fue muy... ¿Y cómo era, Mm, y cómo era tu relación con él ahí? ¿Seguía habiendo esta asimetría del poder? ¿Él seguía teniendo un poder sobre ti en el trabajo? Ya Eh, no, ya cosas muy prácticas, solo de coordinaciones del trabajo con las otras profesoras, con los otros soalites que también trabajaban ahí, eran otros soalites, también eran otros 2 o 3 soalites, más otras profesoras. Ujú. Ya no era algo de tú a tú, ¿no? Ya era algo Entonces, como, él hizo como si nada hubiera pasado. sí, como si fuera nada, Ujú. ¿no? Como si, y yo nunca hablé eso con nadie, nunca conté a Claro. ninguna profesora, a ningún aspirante, solo sabía Cecilia y nadie más, Ujú. ¿no? Y ese asunto quedó ahí clausurado. Mm. Entonces, el siguiente año, 97, voy a vivir a Perú, entro a la Casa de Formación de las Fraternas en la Planicie, Ujú. hago mi primer año de formación, no hablo del abuso, no se toca en el tema, Claro. se vive como si nada. Una pregunta antes de hablar sobre cuando ya ingresas a las fraternas y todo lo que pasa posteriormente. Em, ¿Tu relación con tu familia cuando tú entras a ser AMI se rompió? Las mismas técnicas que usaba el sodalicio para los hombres y que han sido relatadas tantas veces, se usaron también en las AMIs. Em, ¿Cómo fue la parte de abuso de conciencia detrás de lo que te pasó a ti y a las otras AMIs que estaban contigo y que también eran, de las cuales también era su superior espiritual, el superior en ese momento de la comunidad de Sao Paulo? No, sí, rompimiento total con la familia. Nuestra vida era, en mi caso, trabajaba, estudiaba y el movimiento ya cristiano. O sea, familia cero, almuerzo dominical no existió, Ujú. eh, nada, diálogo ninguno, solo trabajaba, estudiaba, movimiento, apostolado, retiros, campamentos, charlas, congresos, Ujú. totalmente absorbida eh, por, por, por el MBC, ¿no? Claro. Totalmente involucrada y mi familia nada, no contaba nada, mi mamá nada, mi papá. Solo recuerdo que mi papá me cuestionó una vez de que por qué las canciones que cantábamos eran de la falange española. Y yo Mm. decía, papá, pero no sé, me decía, pero ¿por qué ustedes ponen letras cristianas
a los himnos de los falangistas, me dice, y están cantando eso en las parroquias. Fue un cuestionamiento que Claro, inocentemente mi papá hizo en ese momento, pero que nunca lo siguió la pista, ni él ni yo, porque éramos muy chiquilla y no tenía conciencia quién era la falange, qué significaban los falangistas, cómo era el lavado de cerebro que se hacían, ¿no? Pero mm, siempre recuerdo eso. Y mi papá una vez le pregunta a ellos, ¿no? ¿De qué línea son ustedes? ¿Ustedes son de qué línea dentro de la iglesia? Y dicen, nosotros somos de la línea del Papa. Lo mm, que seguimos al Papa, lo que el Papa diga se hace, era Juan Pablo II. Y un poco que los papás confiaban porque era de la iglesia, apoyado por el claro. obispo, apoyado por el Papa, apoyado por todo el mundo. Entonces, no, los solites iban en auto a recogerme en la casa de mis papás. Yo era menor de edad y entraba en un auto con un señor a ir a la comunidad a tener reunión de agrupación donde había confianza en nuestros padres. Y nuestros papás no tenían idea de lo que pasaban allá. Mm, No se imaginaban, no tenían la menor idea, ¿no? Entonces, eso es muy triste, es un sufrimiento que, claro, en ese momento no lo magnificamos tanto, solo después de ver el sufrimiento de nuestros padres, las privaciones que generamos en ellos. Cuenta mi mamá que mi papá lloraba todas las noches ujú, cuando fui a ser fraterna. Era muy duro para los padres sufrieron demasiado. ujú, Y siempre era, te respetamos tu libertad. En el caso de mis papás era, no nos gusta en dónde estás, no te apoyamos, no queremos este lugar, pero respetamos tu decisión, ¿no? mm. No fui, mis papás no me secuestraron, que me secuestraron fueron ellos, ¿no? Claro, Entonces, eh, es muy triste porque perdimos, perdón que me emocione, no, no te preocupes. sé que generé mucho dolor a mis papás. Mm, Mi papá lloraba todas las noches porque me extrañaba, pero mi papá me respetaba. Mi papá era una persona muy buena, muy generosa. Nunca se peleó conmigo, nunca me enfrentó, ¿sabes? Solo ujú, lloraba calladito, extrañando a su hija, pero respetaba mi decisión. Y eso hoy me causa mucho dolor porque sé que lo sufrió mucho. claro. Y que además era parte de la estrategia de los sodalites para poder secuestrarlas mentalmente, ¿no? Y además Sí, claro. ustedes siendo menores de edad y que además con el aval de la Iglesia Católica en general, ¿no? En este acercamiento Sí, a claro. menores de edad. Em, pero bueno, Fernanda, pasemos a hablar tu llegada a Lima. Pasas de Ya, ser una amigas de María Inmaculada, y te vuelves una fraterna. Eh, sí. em, ¿Cómo fue tu ingreso a Lima? ¿Cómo fue la comunidad? ¿Cómo era la convivencia entre las fraternas? Cuando tú llegaste, ¿qué reconociste? Si te preocupó algo, si se te prendió alguna alerta. ¿Cómo fue ese ingreso a la comunidad en Lima? En el mes que hacíamos la experiencia comunitaria, como que ya teníamos luces de cómo era la vida fraterna, pero estábamos tan ilusionadas, estábamos como tan, pues ni sé qué palabra usar, como tan Ujú, fascinadas, estábamos fascinadas porque en ese entonces creíamos que era puro amor, pura bondad, pura ujú, generosidad, amar entre nosotras para amar a los demás, ¿no? Servir entre nosotras para servir a los demás. Entonces, ujú, esa era un poco la experiencia. Y en formación, en mi primer año,
Entramos 9 chicas de diversos lugares. En ese entonces, el primer año fue en la planicie, la superior era Rocío. Y vivíamos el esquema igual a la formación de los zoálites, el plan de estudio, los cursos. Gracias a Dios, la planicie no había mar, no había playa, no había piedra, no había, habían cerros y hacíamos caminadas a los cerros, nos perdíamos en los cerros de la planicie, terminábamos cayendo dentro de casas privadas, las personas que son esas locas, porque tenían sus mecanismos de vivir la formación análogos dentro de la realidad de cada quien, ¿no? Entonces, los cursos, las vigilias al Santísimo, los ejercicios, corríamos por la planicie, los vecinos creíamos que éramos locas porque vivíamos dentro de un condominio, al costado del golf, allá de la planicie. Entonces las chicas corrían mañana, tarde, noche, madrugada. La gente creía que éramos unas loquitas, ¿no? Porque imagínate. Entonces, era igual, de ejercicios, teníamos piscina en la casa, entonces teníamos que nadar en el invierno, con frío, o sea, las mismas, Claro. las mismas cosas, digamos, en el contexto de ser una casa dentro de un condominio chiquita, no enfrente a un mar, menos personas, los mismos cursos, la misma rutina, los mismos horarios, las mismas oraciones, vigilias, todo igual, todo igual. Entonces, en mi caso, la privación de sueño me afectaba muchísimo porque dormíamos muy poco. Ok. Entonces, y yo me imagino que cada una según sus propias características, tenían sus fortalezas y sus deficiencias, digamos, ¿no? Pero para mí la privación de sueño era fatal, porque dormíamos muy poco, estudiábamos mucho, limpiábamos la casa como teníamos horas de limpieza y estudio y horas de lecturas, teníamos que leer novelas, las 100 páginas a la semana, más las no sé cuántas horas de estudio, en fin, era agotador, era sumamente agotador. No, mira, yo venía de San Pablo, donde estudiaba en 2 lugares y trabajaba, y el cansancio que tenía en formación era 1000 veces peor al ritmo loco que yo tenía en San Pablo. O sea, Claro. vivir en el estrés de San Pablo por era cosquilla al ritmo de la formación. Pero así fue. El primer año todo en la planicie, y después del segundo año de formación lo hice en la comunidad de Barranco, María de la Reconciliación, que existe hasta hoy, que está en la avenida Sanz Peña, 251. La casa de la planicie era de los papás de una fraterna, de una ex fraterna, que ya no es fraterna, Franca. La casa era de sus papás, y bueno, salimos de esa casa, y bueno, ahí la historia se fue dando, y el segundo año de formación me toca vivir en Barranco. En el segundo año de formación tengo otra experiencia que me parece importante compartir, que es que además de la formación, de los estudios y todo el deporte, empezábamos a hacer apostolado también. El primer año solo estudias y te dedicas a ti misma internamente, a estudio, deporte, y etc. En el segundo año hacíamos apostolado, dirigíamos agrupaciones, íbamos a retiros, dábamos charlas, hacíamos viajes apostólicos. A mí me tocó viajar a Ecuador, a Costa Rica, a Piura, a Chiclayo, a Cajamarca. Y ahí me vuelve a pasar una experiencia compleja porque me toca viajar con el que había sido
el superior de San Pablo, que me había abusado, está en un equipo apostólico de un viaje a Cajamarca. Y yo busco a Cecilia y digo, Cecilia, me toca ir a Cajamarca a esa actividad apostólica y el abusador va a estar ahí y yo no quiero verlo, no quiero estar con él, porque ya habían pasado 2 años que no veía a ese señor, ¿no? Claro. Y nuevamente Cecilia me dice, ya, eso es cosa del pasado, tú ya eres fraterna ahora, olvídate de eso es algo que se quedó para atrás, olvídate, ándate a tu viaje a Cajamarca, disfrútalo, haz apostolado, siempre minimizando un asunto que para mí era sumamente relevante. Yo no quería estar cerca de ese señor. Entonces, viajar a Cajamarca y encontrarme con ese señor y estar en un equipo apostólico con ese señor me generaba ansiedad, angustia, temor. Yo sabía que él no me iba a abusar en Cajamarca, pero tenía mucho miedo y era muy normal. Yo tenía 21 años y recuerdo que mi primer ataque de pánico me da en Cajamarca. Yo me encierro en una capilla y tengo un cuadro de pánico que nunca había tenido. Fue mi primera manifestación, digamos, porque volví a verlo, tuve que hablar con él, interactuar con él, era del equipo apostólico de la actividad en Cajamarca. Interiormente era un mundo adentro. Tengo vergüenza, él me tocó, él me vio, él violó mi cuerpo. No quiero hablar, no quiero estar cerca de ese señor, ¿no? Entonces, para mí fue súper difícil, pero nuevamente, silente, sin tener con quién hablar. Me acuerdo que tuve ese ataque de pánico, me encerré en una capilla, me tiré al suelo y tuve un ataque de pánico ahí solita, sin contar a nadie. ¿Y cuál fue la Taquicardia. actitud? ¿Cuál fue la actitud de él? No, él me trató como cualquier otra fraterna, cualquier otro agrupado. Éramos el equipo de la actividad apostólica y normal. No tuvo ninguna aproximación tendenciosa. Pero yo internamente tenía estos sentimientos alborotados que no quería ver a ese señor. Y eso para mí era... Y lo que me dolía era ver que Cecilia como autoridad, como que sabía de todo, minimizaba, relativizaba eso como si eso no fuera importante. Y eso era importante para mí. Yo no fui respetada por ella. Ella no respetó mi dolor, ella no respetó el duelo que yo tenía. Entonces, y pasamos el fin de semana en Cajamarca, qué sé yo, vuelvo de Cajamarca, cuento a ella que yo no sabía que era pánico. Yo nunca había tenido pánico. Yo era normal. Entonces yo le cuento, tuve taquicardia, empecé a temblar, empecé a sudar, creí que me iba a desmayar, empecé a contarle todo y ella como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sentiste mal? ¿Será que Dios oroche? ¿Será que porque Cajamarca no tenía la altura? Y nunca relacionó que yo había tenido un ataque de pánico, ¿no? Entonces, para mí esa actitud blanda, omisa, descompromisada de Cecilia Collazos para mí es sumamente grave y relevante. Porque ¿cuántas más chicas de repente vivieron lo mismo que yo? Buscaron a ella, contaron lo mismo y ella hizo lo mismo. O sea, no tengo cómo cuantificar eso, pero... Y ella era psicóloga, además de ser nuestra superiora. Ella ya era graduada de la Católica como psicóloga. Entonces, ¿cómo una psicóloga no sabe lidiar con un estrés postraumático? Una psicóloga no sabe lidiar con las consecuencias de un abuso sexual. Una psicóloga no sabe detectar cuando una persona está teniendo un ataque de pánico o una crisis de ansiedad.
¿Sabe, Armando? Esas cosas nunca me cuadraron en ella, Ujú, porque tú dices, es una persona ignorante, que no sabe, pero ella era superiora y era psicóloga, entonces, bueno, tengo ese episodio y bueno, gracias a Dios no me tocó más otros viajes con él, no por opción de ella, sino porque la vida ujú. viajé a otras provincias, a otros países, con otros OALITES, con otros equipos, y ya no me tocó viajar con ese señor. Entonces, ¿No lo para mí volviste, era un alivio. no lo volviste a ver? No lo volví a ver por varios años porque me fui a vivir a Arequipa después. Ujú, Fui a vivir a Arequipa en el 99, viví hasta el 2001. Entonces, esos 3 años que viví en Arequipa, no lo vi, no tuve contacto, no sabía de su existencia, ujú, nada. Y para mí fue sumamente bueno porque fui viviendo mi vida fraterna sin esa preocupación de que el abusador puede aparecer, ¿no? Fue bueno esos 3 años en Arequipa sin tener contacto con ese señor. ujú. Pero en el 2001 en Arequipa empiezo a tener migrañas, Ok. empiezo a tener muchas migrañas y no sabíamos por qué tenía migrañas. Oh, ¿por qué será? Ujú, No sabíamos. Entonces, después de esos 3 años en Arequipa y con ese cuadro de migraña que me era bastante fastidioso, vuelvo a vivir a Lima. ujú, Y en el año 2002, 2003, voy a vivir en Lima y a trabajar en el Colegio Villa Caritas. ujú. Soy profesora allá, trabajo y bueno, y para mí también era muy complejo porque teníamos que conciliar las exigencias de la vida comunitaria, de la comunidad, con el trabajo formal en una institución, ¿no? En un colegio. Ujú, Y para mí era demasiado, era mucho trabajo, eh, de día, de noche, ujú, porque no, como profesora tenías que corregir en las madrugadas, preparar clases en las madrugadas, los sábados, domingos, feriados. Y esa situación solo fue agravando mi migraña cada vez más fue empeorando, empeorando. Y ahí dejo de trabajar en el Villa Caritas en el año 2004, ok. porque, Em, porque aparte, estaba con una debilitación física muy, muy, muy grande, ¿no? claro. Aparte del encubrimiento, del silencio y el rol que jugó el silencio en tu vida por parte de la orden de Cecilia Collazos y los daños que claramente ha tenido y tuvo en tu salud, qué otros ejemplos hay de encubrimiento y de permitir que sigan pasando lo que te pasó a ti con otras personas en manos de este sodalite? Mm, Para mí es una incógnita. Yo no sé si ese Soalite siguió abusando de otras personas. Yo no sé de cuántas chicas ese Soalite abusó en San Pablo. Intuyo a algunas personas porque nos conocíamos, pero no sé decir. Ese ujú, Soalite trabajó en un colegio. Yo no sé si abusó de chicos, de chicas en ese colegio. En estos años que él estaba en Lima, en el apostolado, no sé, sí, ujú. no se Y hablaba del asunto y no era, no era un asunto que se hablaba, ¿no? claro. ¿Y tuviste algún ejemplo o algo que te pueda corroborar si efectivamente Cecilia Collazos llevó esa información a Germán Doy que en realidad y que el consejo y que los superiores del sodalicio sabían lo que estaba pasando? No, no tengo. Mm, Solo su palabra. claro. Solo su palabra. Ella en el teléfono hablando con Germán en ese entonces diciendo, oye, estoy con Fernanda.
Fernanda me está contando lo que está pasando en San Pablo, bla, 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 bla. Pero, ¿qué hizo Germán? No sé, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el consejo? Lo que sabemos es que el año siguiente ese superior lo sacaron de San Pablo, Ok. ¿no? Entonces, eso todo el mundo sabe. Entonces, parece que el Consejo del Sodalicio dijo, vamos a sacar a ese señor de esa ciudad, Ujú. ¿no? Eso Pero pasó. él siguió teniendo contacto con otras fraternas, con otras mujeres y además con menores de edad, ya que trabajó en alguno de los colegios del Sodalicio, ¿no? Él no trabajó en el San Pedro Villa Caritas, pero en el MBC sí. Ok. Entonces él siguió en los viajes apostólicos, en agrupaciones, retiros, campamentos, todas las actividades apostólicas que el movimiento hacía. Ese señor participaba en Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber si abusó de más gente? Mm, Yo estar lejos de él ya para mí era un alivio. Entonces, claro. como te cuento, 9-8 tengo esa experiencia de viaje a Cajamarca y fue solo esa en ese año. Después no viajé más con él, pero no sé decirte qué más hizo. No, no, Claro. no. Si los soalites saben, si el soalicio sabe, no hablan, ¿no? Hasta hoy siguen sin hablar. Entonces, es muy triste porque de repente hay otras personas que fueron abusadas y que hasta hoy de repente no sé si tienen conciencia, que tan dañadas se quedaron. Ujú, No, no, no sé. claro. ¿Algo más que te parezca importante resaltar o señalar o comentar o decirnos sobre tu experiencia en comunidad hasta los años posteriores? Sí, Armando, bastante relevante, porque yo empecé a tener muchas enfermedades Ujú, post 2004. ujú, Yo tengo diagnóstico de depresión profunda, tenía migrañas, trastorno de ansiedad generalizado, síndrome de pánico, tenía fibromialgia, tendinitis, gastritis, tuve inflamación de hígado, de páncreas, me mm, sacaron la vesícula. O sea, yo fui somatizando y mis somatizaciones fueron terribles mm, porque sufrí demasiado. Pasé años y años en una cama. mm, El recuerdo de muchas exfraternas eran verme echada en una cama. mm, Y otro asunto es ir a ser tratada por psiquiatras, amigos de la familia Soalis, ujú, y que en mi opinión eran pésimos profesionales. Entonces, yo tenía enfermedades tras enfermedades tras enfermedades, sin salida, sin solución. Toma pastilla, 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 mal, 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 mal. Mi vida se volvió un infierno. ujú, Y era una persona, eh, ¿cómo decirte? Una persona disfuncional. Porque cómo yo iba a seguir el ritmo de una comunidad fraterna, con todo lo que tú sabes que hace una fraterna usual en su día a día. ¿Cómo iba a ser yo con migraña, tendinitis, pánico, ansiedad, depresión? Yo me torné una persona disfuncional, mm, ¿no? Y eso fue muy difícil, porque fui muy maltratada por las fraternas, porque una persona enferma se convierte en un estorbo, en gastos económicos para la comunidad, en todos los meses tener que irles al médico, en comprar pastillas, en hacer terapias alternativas. Te conviertes en una carga y yo me torné una carga para la fraternidad. mm, Esa es la cuestión. Y fui muy maltratada, muy maltratada.
por las superioras, las que vivían conmigo, por todas, ¿no? O sea, generalizo un poco la cuestión. Ujú, Y también por los médicos que en mi concepción eran ineptos, despreparados, inconsecuentes. Yo exploté la vesícula y tuve una inflamación de hígado por estar sobremedicada. Me medicaron tanto que mi hígado casi explota ujú, y mi vesícula explotó ujú, porque un psiquiatra nos sobremedicaba. O sea, vivía hecho una zombie medicada, pero a la ujú. vez tenías que hacer apostolado, a la vez tenías responsabilidades. Entonces, fue un martirio, fue un martirio. Y en aquel contexto siempre, ay, me estoy uniendo a los dolores de Cristo, estoy sufriendo la pasión de Jesús, me estoy conformando con Cristo en la cruz, pero fueron años terribles de mi vida. Y Terribles, eso, terribles, terribles. y más o menos cuántos años duró esta etapa. Duró del 2004 hasta el 2008. Ok, ok, y dime. 2009 tengo como una mejora del Espíritu Santo, digamos, como que Dios me dice, ya, sufriste mucho, te doy un respiro. Y hago mi profesión perpetua en la fraternidad en el 2009, con todo ese histórico que te estoy contando. Ujú, Entonces, la fraternidad me respalda, ok, has tenido todos esos achaques, esas enfermedades, pero creemos que tú tienes vocación y yo seguía creyendo que también tenía. ujú. Y hago mis votos perpetuos, hago mi profesión perpetua. En el 2009. 2009, sí. Ujú, Y bueno, y vida que sí. 2010 me voy a vivir a Chile mm, y ahí entra otro capítulo importante de la historia, porque entre 2010 y 2011 que viví en Chile fue el año donde sale a la luz que Germán no era santo, ujú. que quemáramos todos los libros de la espiritualidad soal, y que fue el momento de esta crisis, ¿no? Claro, 2011. Entonces, fue un momento difícil, digamos, para toda la institución. claro. Y de cuestionamientos de decir, oye, si el que era súper santo no es tan santo, ¿qué va a pasar? Y se quemaron libros y fraternas llorando. Habían fraternas que su promoción se llamaba GDK y hacían hogueras con los libros de Germán. Fue un tiempo difícil. Y a la par, Rocío está viviendo su proceso en Roma, pero no sabíamos yo no sabía lo que Rocío estaba viviendo en Roma en el 2011. Ujú, Entonces, cuando Rocío está saliendo de Roma en el 2011, cuando ella ya sabía de todas las cosas de Germán y etcétera, yo voy a Lima en septiembre de 2011 y hablando con Alejandra King von Butenau, que era la superiora de la fraternidad en ese entonces, Alejandra me dice, oye, cuéntame cómo están todas ustedes con la salida de Rocío, no con la historia de Germán. Y también me vino un, un, un insight y le dijo, bueno, no me sorprende porque yo fui abusada. Yo también viví lo que Rocío vivió. Y ahí Alejandra se admira y me dice, ¿qué? ¿Tú también? Entonces yo digo, sí. Y ella me dice, yo no sabía que tú habías sido abusada. Y ahí Alejandra me cuenta que en el año 2000, eso fue 2011 en septiembre. ujú, Alejandra me cuenta que en el primer semestre del 2011, paralelo a la salida de Rocío, un grupo de fraternas que habían sido abusadas por Soalite, que infelizmente no recuerdo el número, si son 5 o 6, fueron hasta el cardenal Cipriani ujú, denunciar a los Soalite. ujú. Pero Cecilia Collazos se olvidó de mí.
Yo no estuve incluida en ese grupo Ujú, porque yo vivía en Santiago y ella se olvidó de mi abuso. Entonces, esas 5 o 6 fraternas hacen ese proceso como en, no sé, mayo, junio de 2011. ujú, El cardenal Cipriani designa un sacerdote carmelita para que hable con ellas, para corroborar si no eran loquitas, ¿no? De que ujú, lo que habían pasado era real. Ellas escriben sus testimonios y entregan en el arzobispo Eileen. Yo hago ese proceso en septiembre, octubre del 2011, porque yo lo hice solita. ujú, Entonces Alejandra King vuelve a llamar al cardenal, le dice, cardenal, hay un caso más que acabo de descubrir. Llama al padrecito ese, que no me acuerdo quién era, el padre Carmelita, lo llama y le dice, padre, tengo una más para que usted entreviste. Y yo hago ese proceso en solita. ujú. Y ahí me entero de que habían 5 o 6 fraternas que habían sido abusadas por soalites, que yo tampoco sabía. Y ahí ya había salido Rocío y ahí la bomba ya estaba siendo gestada al Ujú. interior de la fraternidad. Así es. Pero lo que es también relevante, Armando, es que cuando regreso a Chile, después de hablar con ese padre, yo me pongo muy mal de salud y me voy a UCI. Ujú, Porque fue la primera vez formalmente que yo hablé de mi abuso, ¿no? Desde el año 96. claro. Y fue muy duro porque terminé en UCI sin saber lo que tenía, ¿no? Ujú, Y era un cuadro de estrés profundo. El haber hablado fue muy potente para mí, fue muy potente. Remeció conmigo en todo mi ser, digamos. mm, Y ahí recién empecé a dar peso y magnificar lo que el silencio de 15, 16 años había significado en mi vida. ujú, Eh, me quedé 5 días en UCI sin saber lo que tenía, con miles de complicaciones. Pude haber muerto porque si me dieran un infarto o un derrame, probablemente no estaría viva. Gracias a Dios, pues me tocó excelentes doctores y me dijo, mira, tienes un cuadro de estrés brutal. mm. Y yo ahí entendí que ese estrés era porque yo había hablado de mi Claro. Que a diferencia de anteriores veces, este médico no era de la familia Sodalite, o sí lo era. No, 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 no. Mm. Era emergencia de una clínica chilena, la clínica Dávila. El Ujú, médico tomó mis análisis y me dijo, mira, está todo mal, no sé qué tienes, te vas a UCI inmediatamente. ujú. No tengo idea de lo que tienes, me dice el doctor. Todos tus análisis están un desastre, estamos preocupadísimos contigo, no te regresas a tu casa. Ujú, Pero incluso con esas cosas graves, yo seguía sin magnificar el daño, ¿sabes? claro. Está, está tan inserta, ¿no? En esa cultura de abuso, de maltrato, de displicencia, porque había como, Fernanda está enferma, pero ya, pues, una enfermedad más. Ujú, Un dolor más. Pues, somatiza todo, es una débil, es una frágil, es una, qué sé yo, todas las estupideces que escuché en estos años. claro. Entonces, para mí fue potente esa experiencia en Chile, porque el doctor me dice, mira, tienes un cuadro de estrés brutal, tienes que hacer reposo absoluto, no vuelves a trabajar, te quedas en tu casa, en tu cuarto por 6 meses. Ujú, Y fue ahí que
fui ganando un poquito más en conciencia de la magnitud del abuso, de cómo el abuso me había destruido y cómo el silencio, el no decir, el no procesar, el no categorizar, el no comprender, el no, el no desmembrarlo, ¿no? Lo que uno hace cuando hace terapias con una psicóloga que te va haciendo un proceso, que te va conduciendo para que comprendas tus dolores, ¿no? Yo no lo tuve, ¿no? Entonces, para mí, gracias a Dios tuve este cuadro de estrés profundo en Chile. Y bueno, este expediente que entregué en Lima en el 2011 se desapareció. Nunca fue para ningún lado, nadie sabe decir qué pasó con él, Alejandra King no sabe decir qué pasó. Parece que el de las otras fraternas también se desapareció en el camino. Nadie sabe qué pasó, no llegó a ningún lado. Supongo que además eso debe haber sido aún más revictimizante porque tú contaste tu historia formalmente por primera vez en mucho tiempo y fue en vano. Sí, total. La tiraron a la basura, la quemaron, qué sé yo. Claro. Alejandra contó a Eduardo Regal que las fraternas estábamos haciendo ese gesto en el arzobispado y Eduardo Regal nunca dijo nada. Nunca un email ni de apoyo, de nada, ¿no? Claro. Ella comunicó, mira, Eduardo Regal, estamos haciendo esto en el arzobispado de Lima. Y como si nada. Entonces, Fernanda, vuelves de Chile a Lima posteriormente a todo lo que pasó. Y Sí, supongo que esa ya fue la última etapa antes de tu salida, ¿correcto? sí. ¿Cómo fue el proceso de salir de las fraternas? Fue mal también porque vuelvo a Perú 2012. 2013 vuelvo a trabajar al Colegio Villa Caritas, vuelvo a estar expuesta a estrés, vuelvo a estar expuesta Claro. a una vida muy sacrificada, con todas las enfermedades empeorando, el martirio vuelve, todo de nuevo. Y 2015, muy educadamente, ¿no? Las fraternas me dicen, mira, tú no puedes ser fraterna, tú tienes una vida muy disfuncional, tú tienes muchas enfermedades, tus enfermedades son incompatibles con la vida fraterna, te tienes que ir. Pero lo gracioso es que todas esas enfermedades las tuve dentro de la comunidad, ¿no? Afuera nunca tuve nada. Claro. Entré sanita, entré súper sana y tengo que salir en el 2015 con todo lo que te dije, depresión, todas las enfermedades del planeta tenía. Salgo con mi maleta, mi computadora, mi celular, sin un céntimo, sin seguro de salud, sin nada. Y muy enfermo. Y en Lima, además. No me dejan quedar en Lima. Ah, ok. Me dicen, tienes que volver a la casa de tus papás. Acá en Lima no te puedes quedar. Imagínate, después de 20 años, mi papá ya había fallecido de cáncer. Vuelvo a los 40 años con depresión profunda y todas las enfermedades que te dije. Sin dinero, sin seguro de salud, sin nada, a la casa de mi mamá. Hola, mamita linda, estoy volviendo. Mi mamá casi se muere. ¿Habías Mi tenido, mamá tuvo, ¿habías tenido comunicaciones con ella en esos 20 años que estuviste dentro del sodalicio? sí, tuve comunicaciones y todos los años visitaba a mi mamá, pero ella nunca sabía de mis enfermedades. Claro. Iba de vacaciones a visitar a mis papás todos los años y era visitar a la familia, estar con ellos, salir a comer, a pasarla bien.
por 15 días. Mis papás nunca sabían de todas las enfermedades que tuve, de la operación que tuve, nada, nunca supieron de nada. Wow. Entonces, mi mamá tuvo un surto, me dijo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, una señora de 80 años, yo con 40 años, enfermísima, sin nada. Armando, se me cayó el mundo encima. Claro. Se me cayó el mundo encima. No sabía qué hacer, no sabía para dónde ir. No, pasé 3 meses en cama, 90 días en cama. Yo quería dormir, yo quería paz, yo no quería nadie hablando, nada. Yo quería, como necesitaba un respiro, pero a la vez tenía muchas necesidades, porque no es que yo salía a los 40 años súper bien, con maestría, con doctorado, con una salud magnífica, con un montón de apoyo. No, yo salía sola, sin nada. No sé sí sé por qué estoy hoy acá contando, pero el suicidio es una de las primeras cosas que pasa en la cabeza a una persona en ese estado. ¿Cómo voy a reconstruir mi vida? Y mi mamá decía, ¿qué has hecho de malo para que te voten? Y yo decía, mamá, no me hicieron nada de malo. Mi mamá, una señora, pobrecita, o sea, no entendía nada. Solo veía a su hija deshecha en una cama y no sabía qué hacer. Entonces en la cabeza de mi mamá era, hiciste algo tan malo que te botaron así, pero ¿qué hiciste? Yo decía, mamá, no, yo no hice nada, yo solo estoy enferma, pero ¿cómo te botan enferma así? Entonces, además, yo tuve ese conflicto con mi mamá, que es una persona maravillosa, pero ella no podía entender y ni yo entendía. Yo solo quería dormir y recuperar fuerzas, las pocas que tenía. Y gracias a Dios, no atenté contra mi vida porque Dios no permitió, porque si no yo sería una más, como Sara Covaleda, que infelizmente se quitó su vida. Y sé de otras fraternas que también pensaron en el suicidio. Entonces, si todas hubiéramos suicidado, por lo menos unas 5 o 6, no estaríamos hoy aquí para contar nuestra historia. Infelizmente, Sara está en el cielo y vamos a luchar para que la verdad y la justicia se haga, porque una chica de 23 años que se suicide es muy terrible. Y yo lo pensé a los 40 y sé de otras que lo pensaron a los 38, a los 36, a los 37, porque el abandono, el descuido era tanto, se hablaba tanto de reverencia, de preocupación, pero se había tan poca preocupación por tu esencia como persona, ¿sabes? Porque, ok, yo tenía depresión, ansiedad, yo podría tener la patología que fuera y no hay ningún problema. Sarita también pudo haber tenido esquizofrenia, lo que fuera, no importa la patología. Lo que importa es el cuidado, la atención, el acompañamiento, los médicos correctos, las terapias correctas, las medicinas correctas, el soporte correcto. Yo salí de la fraternidad después de 20 años sin soporte, igualito a Sara, igualito a tantas otras. Entonces, no es porque yo no soy especial, porque yo era profesa perpetua o porque yo tenía 20 años de fraternidad, pero las que tenían menos tiempo también fueron tratadas igual que yo.
E infelizmente Sara no aguantó y se suicidó. Y a nosotras nos duele muchísimo. Porque yo soy una que hoy de repente no estaría aquí. Porque el abandono, Armando, es gigante. Te tienen en tu cuarto con tus toneladas de pastillas y tu botella de agua y que te jodan. Anda a tus médicos que son unos ineptos, unos incompetentes. En mi caso, ¿cómo me regresan a los 40 años a la casa de mi mamá en el estado en que yo estaba? ¿Cómo regresan a Sara Cobaleda de 23 años a la casa de su mamá en el estado en que estaba? Aquí no hay responsabilidad activa, no hay compromiso. Si tienes salud, sirves, eres útil. Pierdes una utilidad, ya no sirves de nada. Y eso fue muy duro conmigo. Sé que fue muy duro con Sara y sé que fue muy duro con muchas otras. Y quiero, Armando, que todas las que sufrieron algo como yo sufrí, peor o mayor, o lo que fuera, también tengan el coraje y el valor de hablar y de decir, fuimos maltratadas por décadas. El maltrato fue muy grande, la omisión fue muy grande. Como una superiora psicóloga como Cecilia Collazos puede ser tan omisa con chicas que presentaban enfermedades. Y qué raro que en una comunidad de mujeres jóvenes, tanta gente enferma, tantas personas con problemas psicológicos y psiquiátricos. No es normal. No es normal que de 20, 10 estén tomando pastillas, que de 30, 15 estén recibiendo medicaciones psiquiátricas. No es normal. Algo dentro de la institución está mal, que está dejando enfermas a esas personas. Esas personas se están enfermando porque están en un lugar que en su esencia es un desastre total, donde no se respeta, no hay respeto por tu individualidad, no hay respeto por tu historia, no hay respeto por tu dolor, no hay respeto por quien tú eres. Yo no soy mi depresión. Yo no soy mi ansiedad. Yo soy Fernanda Duque. Yo tengo un alma. Yo tengo un espíritu, una esencia. Y eso se dejó de ver. Y lo raro, Armando, es que estábamos dentro de una institución que se decía que era religiosa, pero que en el fondo era una secta. Porque ¿cómo una institución religiosa abandona la esencia, el alma, el espíritu de la persona? Qué raro. Entonces, eso que te cuento es evidente que era una secta que enfermaba, enloquecía a las personas. Y la institución simplemente, ¿qué hacía con las personas enfermas? Las botaba. Y a cada quien que vea que haga con su vida. Yo recuerdo, Armando, que personas muy aleatorias, que ni eran tan cercanas a mí, me empezaron a ayudar, a extenderme la mano, a pagar tratamientos, a darme plata, a ayudarme a conseguir trabajo. Gente aleatoria del movimiento, aleatoria de los OALITES. Y recuerdo que fui a vivir con una amiga que me acogió en su casa, me dijo, vienes a vivir conmigo porque estoy contigo en tu lucha y te voy a ayudar a salir adelante. Perdón que me emocione. No, no tienes nada que pedir perdón, Fer. Recuerdo a Ana Maya,
ella sabe, todo el mundo la conoce, los Altes la conocen. Ana Maya me trataba como trataba a todo el mundo. Y yo me sentía tan bien tratada por ella que yo le decía, pero ¿por qué me tratas tan bien? Y ella me decía, ve, yo trato así a todo el mundo, pero yo estaba acostumbrada a ser maltratada. Yo estuve 20 años en un lugar donde yo era maltratada. Y cuando ella tenía gestos de cariño, de atención conmigo, me conmovían tanto que yo decía, yo no sé, pero ¿por qué me tratas tan bien? ¿Por qué eres tan amorosa conmigo? ¿Por qué tienes gestos conmigo? Y decía, Fernanda, yo soy así, yo hago eso con todo el mundo, yo hago eso con la empleada de la casa, yo hago eso con el portero, yo trato a la gente así, pero yo estaba desacostumbrada a ser bien tratada. Yo me había acostumbrado a ser humillada, a ser maltratada, a ser despreciada, a ser juzgada, porque yo era muy enferma de enfermedades que yo adquirí dentro de esa innombrable institución. Mm. Entonces, todo es problemático. El antes de entrar es problemático, el estar dentro es problemático, el salir es problemático. La problemática es antes, durante y después, porque ahora, después de, estoy fuera de la fraternidad 9 años y después uno rehace su vida, la vida sigue, uno tiene que trabajar, uno tiene que pagar alquiler, uno tiene que pagar boletos, uno tiene que mantenerse. Y Dios y nuestros esfuerzos y la ayuda de las fraternas, cero. Ayuda de un montón de gente, sí. Y gracias a Dios hoy estoy bien y estoy aquí conversando contigo y ofreciendo tender la mano a ayudar a todo el mundo que necesite de ayuda en lo que sea, en todo el asunto de abusos y problemáticas en congregaciones religiosas. Quiero trabajar en eso, quiero ayudar a personas, pero es fatal y ver todo lo que está pasando ahora y seguir tanta negación y seguir tanta mentira, tanta cosa, Armando, es desesperante. Por eso yo no aguantaba más quedarme callada. Fueron muchos años en silencio. Mm. Yo tenía que hablar, yo estaba sofocada. Mi dolor es mi dolor. Nadie sabe lo que yo sufrí. Solo yo sé. Me juzgaron, me criticaron, pero no pasaron lo que yo pasé. Entonces, eh, cuando yo escribo, cuando se hace esa recolección de firmas pro misión Chicluna Bertomeo, y yo escribo que yo apoyaba la misión, que yo había sido abusada, ¿no? Lo que todo el mundo leyó no me acuerdo el nombre del site, Change, no me acuerdo. Claro. Recién ahí las personas empezaron a preguntar, oye, ¿será que lo que Fernanda escribió es verdad? Porque la abusada siempre creen que es mentira, que está exagerando, que no es así, ¿me entiendes? O sea, entonces primero hubo eso de mucha gente del movimiento. Y ahí yo escribí a Luciane Urbain, que es la superiora general de las fraternas, y le dije, hola Lu, mira, están expulsando a Soalites, la misión ha juzgado que encubrir delitos es algo grave, entonces creo que tenemos que hacer algo en la fraternidad porque Cecilia Collazo ha encubierto delitos de abuso sexual. Si expulsan los Soalites porque encubrieron abusos, ¿por qué no expulsar las fraternas que cometieron abusos? Y recién ahí Luciane empezó a pensar en el asunto, porque hasta entonces ella estaba viviendo en Disneylandia, como si nada hubiera pasado, seguían felices en su casita. Y me dice, sí, bueno.
demoran 5 o 6 días para hacer el comunicado que publicaron, que me imagino que lo hayas leído y todo. El comunicado era sobre mí, pero el comunicado no era para compasionarme, no era para como solidarizarse conmigo. El Claro. comunicado era, tenemos que emitir un comunicado porque la gente nos está cuestionando. La gente quiere saber si es verdad que Cecilia Collazo se cayó por tantos años. La preocupación era la institución. La preocupación no era yo. La preocupación era, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de mí, no, Luciani? ¿Qué van a decir de Cecilia? ¿Qué van a decir de Alejandra? Esa fue la preocupación de ellos. Entonces, sacan el comunicado donde una vez más me siento usada por ellas. Porque hablan de justicia, de reparación, de perdón, ¿no? Y no pasó nada. Entonces pasaron 30 días del comunicado. Y Luciani y ninguna fraterna me escribió una línea. Entonces yo escribo a Luciani y le digo, Lu, han pasado 30 días de tu comunicado. ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? Ah, mira, nosotros solo vamos a actuar si ustedes ellas crearon un canal de denuncias interno, ¿no? Que está publicado en su comunicado. Entonces Luciani me deja muy claro de que ellas solo van a actuar por ese canal. Y yo le dije, yo no voy a usar ese canal, nadie va a usar ese canal, porque nadie cree en ustedes. No creemos en ustedes, no creemos en estas personas. Entonces ella se quedó pasiva y me dijo, lo siento, no puedo hacer nada por ti. Entonces, una vez más soy usada y revictimizada. Y me rebelé y me molestó y me hostigó esa pasividad, esa ceguera, esa indolencia, Entonces le dije que no íbamos a usar sus canales y que íbamos a buscar otras instancias. El arzobispo de Lima nos extendió la mano a ayudarnos, ¿no? Entonces nos creó un email para que enviamos nuestras denuncias y testimonios. Luciane sabe de eso y bueno, me dijo, mira, yo voy a ser obediente y voy a cumplir y voy a ser como dócil a todo lo que el arzobispo me pida y me diga. Eso fue el último diálogo que tuve con él. Y entonces nosotras nos unimos, las exfraternas, escribimos al arzobispo de Lima, escribimos a la misión Chicluna Bertomeu, porque la misión fue para los oálites específicamente, pero la fraternidad fue vinculada al Soalicio hasta el año 2011. Entonces, también creemos que la misión necesita extender esa mirada hacia las fraternas hasta esta fecha. Claro. Entonces, estamos en contacto con ellos. También hemos enviado nuestros testimonios y nuestras experiencias a la misión Chicluna Bertomeu y también al arzobispado de Lima. Y estamos en sus manos, esperando que el arzobispo, porque vemos que de la institución no van a hacer nada, van a seguir sus vidas y parece que todo nuestro sufrimiento, todas nuestras lágrimas, todos nuestros llantos, la muerte de Sara, tantas cosas, parece que no tienen valor. Nos sentimos muy desvaloradas, ¿sabes? Claro. En la institución, y por eso el alejarnos de la institución nos ha tornado mujeres empoderadas y luchadoras. Y me alegro por eso, Fer,
que al final esta historia parece que por fin está teniendo luz. Claramente la misión Scicluna Bertomeu cometió un error, creo yo. No sé, no creo que con malicia, de no incluir a las fraternas dentro de la misión Scicluna Bertomeu. Ujú. Pero habiendo leído el comunicado de Monseñor Castillo, creo que esta es una muy buena oportunidad para la Iglesia Católica de reivindicarse por los errores que cometieron con el sodalicio y no repetirnos en la historia de las fraternas, Fer. Y para finalizar esta entrevista por la cual te agradezco por tu enorme valentía y la importancia de haber tenido tu testimonio para que todas las exfraternas tengan justicia y reparación como ordena el Santo Ujú. Padre. ¿Qué esperas que pase con las fraternas? ¿Y qué pasa con aquellas fraternas que siguen adentro y que posiblemente, probablemente también han sido víctimas de muchos abusos de distinta índole? Mira, Armando, primero yo quiero que nos reparen, que hay Mm. una reparación moral, algunos pedidos de perdón, conversaciones ojo a ojo y también reparaciones económicas, porque muchas tenemos presupuestos mensuales altos con gastos, con todos nuestros procesos de terapias psiquiátricas, etcétera. Entonces, una reparación económica me parece esencial. No sé si creo que el Sodalicio también se tiene que hacer parte en esta reparación económica porque tienen más dinero que ellas. Y han estado juntos, o sea, acá quieren separar las aguas, pero todo está mezclado, Ujú. incluso las hierbas, ¿no? Si el Sodalicio tuviera dignidad, tendería la mano a las tres ramas consagradas y repararan económicamente a todas las dañadas, indemnizadas. Yo quiero alentar a las que están adentro a que salgan, a que salgan, a que abran sus ojos, a que nos escuchen, que vean todas las que hemos salido, que magnifiquen el lugar en donde están, que es una cochinada, que es un lugar donde Dios no está, que es una secta. Por más difícil que sea aceptar, es una secta. Y después lo que quiero es que las disuelvan porque no tienen condiciones de seguir, Armando, ni con ayuda del obispo, del cardenal Cuchito. El ADN Figari dañó tanto, hizo tanto daño y destruyó tanto que no hay como resucitar nada de ahí. Las fraternas no tienen resurrección, no hay. Entonces, pero no sé cómo el cardenal, no sé cómo el cardenal, Monseñor Castillo va a administrar ese asunto, ¿no? Pero yo quiero que salga, que descubran que fuera de allá hay vida, somos felices, muchas casadas, con hijos, de que nos hemos podido liberar de una secta, que somos mujeres fuertes, empoderadas, líderes, que estamos aportando a mejorar el mundo de verdad, ¿no? Eso es lo que quiero, que muchas que están allá salgan, que nos reparen económicamente a todas las que tenemos que ser reparadas. Ujú. Y los valores, infelizmente hay mucha mezquindad, incluso estamos viendo con su Alicio, en soltar dinero, como si el dinero fuera lo más importante, pero lo más importante son las personas. Es la dignidad y es el alma de las personas, y eso no tiene valor. Pero todos los meses cuando uno va al psiquiatra, a la psicóloga o compra pastillas, uno se acuerda de que por qué está en eso y dice, caramba, yo podría estar yendo de vacaciones y estoy gastando. Una amiga siempre me dice, mira, podría cambiar mi auto todos los años y lo que gasto en tratamientos no me deja cambiar el auto porque gasto tanto en psicoterapias, en psiquiatras y pastillas que afectan hasta hoy nuestra calidad de vida, ¿no? Porque hoy somos mujeres libres, empoderadas, trabajadoras, algunas casadas, madres, pero nuestra calidad de vida es dañada, fue dañada, ¿no? Y queremos reparación económica, sí, a todas, sin
excepción. Que se Sí. endeuden, que vendan todo, que vendan las reuniones, que hagan lo que quieran, pero que se haga justicia. Y Así la es. justicia, y la justicia es acción. Lamentablemente es muchas palabras, es una palabrería que nos carga. Cada comunicado, cada mensaje que sueltan llenan de palabras bonitas. Uno dice, ya no más palabras, queremos acciones. Y las acciones no vienen. Entonces, Claro. ya es un asunto que urge, es ya, es para ayer. Ujú. Así es, Fer. Ya para finalizar, ¿algún mensaje final que quieras dar a todas las personas que nos estén escuchando? Yo quiero agradecer primero el apoyo que recibí después que publiqué el apoyo a la misión Chicluna Bertomeu, y quiero alentar a todas las chicas que fueron fraternas, que fueron AMIs, que fueron agrupadas, que estuvieron vinculadas al movimiento de alguna forma, a los chicos también, a los que exoálites, ex aspirantes, ex adherentes, que todos hablen, que todos compartan sus experiencias. No somos pocas personas, no somos casos aislados, somos muchos. Entonces no tengan miedo. Yo tuve mucho miedo y reconozco, pero conseguí vencer ese miedo y hoy estoy acá y aliento a que todos hagan lo mismo. Cuenten las cosas que padecieron, las situaciones incómodas que vivieron, las humillaciones que pasaron, lo que sea, grande, chico, poco, mucho, no importa. Tenemos que hacer mostrar que somos centenas, no sé cuánta gente, pero somos muchos. A veces creen que es, ay, fuiste solo tú, la resentida, como el padre Charlie soltó en su homilía, ¿no? Hay unos resentidos por ahí. No, padre Charlie, somos demasiados dañados. Entonces, hablen, cuenten, publiquen en el Facebook, en el Insta, busquen a ti, a Pedro, a Paola, a cualquier página, católica, no católica, periódico, del país que sea, pero hablen, cuenten lo que vivieron, cuenten, cuenten lo que, cuenten lo que pasaron, cuenten sus dolores, sufrimientos, humillaciones, cuenten. Es liberador, eso sana y eso es necesario. Así que aliento a todo el mundo que pasó por la familia Soalite en estos 50 años, que no tengan miedo de mostrar, de abrir el corazón. Es difícil, pero es sanante. Y hablo por mi propia experiencia. Así es, Fer. Muchas gracias por tu testimonio, tu valentía y tu fuerza. Estoy seguro de que habrá justicia y que el día de hoy estés acá no ha sido en vano y que va a ayudar a muchos más en sus procesos de sanar y de poder contar lo que vivieron dentro del sodalicio. Muchas gracias, Armando, por tu paciencia. No, nada de paciencia. Tienes mucho mejor español del que piensas, ¿ah? Se ha entendido todo. Muchas, sé que no escribo muy bien, pero Em, Así que nada, gracias Fer y gracias a aquellos que nos están viendo. Eso ha sido todo por hoy. muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, muchas gracias.